Hola a todos y a todas, bienvenidos a este vídeo especial y en el que, como no, vamos a hablar de lingüística, pero en esta ocasión, con motivo del 8M, no quiero hablar de lingüística en general, sino de las lingüistas y su papel fundamental y el papel que debemos darles en la lingüística. Por este motivo os voy a hablar de 8 lingüistas, os voy a recomendar a 8 lingüistas que, en mi opinión, debéis leer y que yo, si fuera vosotros, no dejaría pasar la oportunidad de ver su trabajo, no solamente la pequeña recomendación que yo humildemente desde mi corta experiencia voy a comentar hoy aquí, sino toda su obra, porque estas investigadoras estas lingüistas de las que voy a hablaros hoy, pues evidentemente llevan muchísimo tiempo dedicadas al mundo de la investigación. Todas ellas me parece que tienen una aportación muy destacada a la investigación en lingüística y por eso me he decidido a traeroslas hoy aquí. Todas las obras de estas autoras que os voy a comentar hoy son libros, ¿vale? Son obras en formato de libro y os dejaré en la cajita de descripción el enlace a toda la referencia completa y a dónde podéis adquirirlo, ¿vale? Así que, sin más, vamos con esas 8 lingüistas que creo que no debes dejar de leer. En primer lugar, quiero hablar de Ana María Fernández Planas, que es profesora asociada en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universidad de Barcelona. A esta investigadora yo la he leído prácticamente desde que empecé a profundizar en la fonética. Es una investigadora que ha dedicado la mayor parte de su trabajo a la investigación en el campo de la fonética y, sin duda, todos sus trabajos, sus artículos, yo no los dejaré de recomendar nunca, pero concretamente en esta ocasión me gustaría destacar el libro Así se habla, nociones fundamentales de fonética general y española, una obra dedicada en exclusiva a la fonética de una forma panorámica y con una visión muy abarcadora. Tiene un apartado dedicado a la articulación, un apartado dedicado a la acústica, otro apartado dedicado a la percepción y algo muy interesante es que tiene un apartado dedicado a las aplicaciones, que es algo que desde un tiempo a esta parte se viene haciendo, pero que hasta ese momento pues no era lo habitual. Así que este libro para mí es un must de la fonética y os lo recomiendo mucho. Por otro lado tenemos a Juana Gil Fernández, profesora titular jubilada del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La verdad es que es una investigadora, una profesional todoterreno. Soy fan de Juana Gil Fernández. Aunque tiene una obra amplísima dedicada a la enseñanza de español, a la fonética, a la fonología también, el libro que os recomiendo hoy es de fonología precisamente y es el panorama de fonología española actual. Esto no es un libro de fonología al uso como los que estamos acostumbrados, teóricos, sino que a través de unos temas que han sido típicamente candentes a la historia de la fonología va explicando la teoría fonológica, es decir, habla pues de la espirantización, de las aproximantes, habla también de las nasales. Con la excusa de esos temas de fonología va abordando la teoría fonológica, llegando incluso hasta la prosodia. Vale, entonces es un libro muy recomendado y que para mí no ha pasado de moda y le han sentado muy bien los años, de hecho. En tercer lugar tenemos a Victoria Marrero. Victoria Marrero es catedrática también del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y esta investigadora es otro todoterreno. También soy muy fan, bueno, es que claro, os he traído investigadoras de las que lógicamente soy muy fan. En sus orígenes ella trabajó la variación lingüística, la dialectología, sin embargo, en los últimos años se ha dedicado muy a fondo en la lingüística aplicada. Ha trabajado en clínica, en perceptiva, en judicial también, y entonces, como lamentablemente no he podido decidirme por una sola obra y destacar sobre las demás, os he traído dos. Por un lado, un libro que se titula Introducción a la lingüística aplicada a fines clínicos. Pues un must para todos los que se quieran dedicar o quieran conocer o quieran hacer un pequeño acercamiento a la lingüística clínica, qué es, en qué consiste. Un libro que no debéis dejar de leer. Y por otro lado, uno de fonética judicial, llamado Introducción a la fonética judicial, que en este caso escribe con otras investigadoras como Elena Bataner, Juana Gil Fernández, María Jesús Machuca, entre otros. El aspecto más interesante de esta fonética judicial, a mi modo de ver, no solo es el hecho de que sea una introducción y te permita hacer un acercamiento sin tener ningún tipo de conocimiento previo, sino que además no es solamente un tratado teórico, sino que por un lado se abarca la teoría, pero por otro lado se ponen también un montón de ejemplos prácticos. Ya desde el principio del libro
se mencionan titulares, y se mencionan fragmentos de noticia y se habla pues de cómo esos titulares han estado involucrados de alguna manera en la historia de la fonética judicial y qué importancia han tenido, cómo han sido decisivos en los casos de los que se han extraído. Por otro lado está Nuria Polo Cano, es profesora titular del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una fonóloga de referencia en España. Y justamente lo que os traigo hoy de Nuria Polo Cano es su recién publicado libro titulado Teoría y Práctica de la Fonología. De nuevo, no se trata de una fonología al uso como podríamos estar acostumbrados, no en lengua española, porque desgraciadamente no tenemos ningún tratado de teoría de la fonología con un enfoque actual en español, ojalá que en el futuro sí, sino que se trata de una teoría de la fonología enfocada desde la historia de las ideas fonológicas, ¿vale? Entonces, tomando como línea argumental la evolución del pensamiento fonológico, nos va contando cómo ha evolucionado la teoría fonológica. Entonces es una obra muy interesante para poner en contexto todos los conocimientos de fonología que podemos ir adquiriendo, ¿de acuerdo? Ya de hecho, solamente leyendo el primer capítulo es una puesta en situación muy interesante para conocer un poco las principales perspectivas en el ideario de la fonología. Y si estáis pensando, bueno, ¿qué pasa? ¿Que solo nos va a hablar de fonética y fonología? Aunque sean aplicadas, no. Salimos de fonética y fonología. Os traigo también a una investigadora de gramática, María Jesús Fernández Leborans. Fue profesora titular en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid. De ella me gustaría dedicar, aparte de la obra que os traigo, su investigación en predicación, que es excelente y una fuente tremenda de conocimientos sobre el concepto de predicación en sentido amplio. Sin embargo, lo que os traigo hoy son un par de libros que forman parte de la misma obra y que son para mí la mejor introducción a las estructuras sintácticas que hay ahora mismo. Si estás buscando iniciarte en la sintaxis desde una perspectiva más o menos actual, los cuadernos de lengua española, el sintagma nominal y el sintagma verbal y otros son lo que necesitas. Partiendo por un lado del sintagma nominal y por otro lado del sintagma verbal y otro tipo de sintagmas del español, articula toda la teoría sintáctica del español desde una perspectiva minimista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, relativamente actual, que se sale de la tradición absolutamente y con una justificación teórica que a mí me parece impresionante. Son un par de cuadernos de lengua española pedagógicos, científicos, rigurosos, o sea que no puedo dejar de recomendároslos. Para los estudios de significados he traído a Victoria Escandel Vidal, conocidísima por todos, una investigadora de referencia en el ámbito de la investigación lingüística en España. Ella es catedrática en el Departamento de Lingüística General de la Universidad Complutense de Madrid y os quiero destacar yo creo que sus dos manuales fundamentales de lingüística. Por un lado, Fundamentos de Semántica Composicional, un tratado absolutamente imprescindible para iniciarte en la semántica, ya que de nuevo no es un tratado simplemente teórico, sino que también aplica esa teoría a la gramática, tanto a nivel general, el significado de las oraciones, la estructura semántica de la oración simple, como a nivel particular, determinación y cuantificación, la semántica de los nombres, el tiempo y el modo, los adjuntos, una maravilla en el mundo de los manuales. Y como no, su conocidísima Introducción a la Pragmática, de nuevo un tratado tanto teórico como práctico. En este caso la teoría es súper exhaustiva, repasa punto por punto los enfoques de la teoría pragmática, pero también los aplica a fenómenos destacados, las conjunciones, las metáforas, la literatura, las interrogativas, etcétera, etcétera. Estos dos manuales para mí son fundamentales en el estudio del significado, tanto de la oración como de los enunciados. Y a esta nómina que hemos visto quiero añadir a Celia Casado Fresnillo, a Edita Gutiérrez Rodríguez y a Pilar Ruiz Va Palacios, que junto a las ya mencionadas Victoria Marrero, Victoria Escandel y Nuria Polo publican un manual de lingüística titulado Claves del lenguaje humano, que también os quiero recomendar como lectura de cabecera. Esta obra tampoco es un manual de lingüística como los que estamos acostumbrados a consultar. Lógicamente incluye una serie de apartados que van desde la fonética y la fonología hasta la pragmática, pero también incluye otros estudios como son la oralidad frente a la escritura, el lenguaje y la cognición, las lenguas en el mundo, la variación y el cambio lingüístico. Ofrece un estudio desde unas perspectivas muy amplias para formarse, justamente como dice su título, en las claves del lenguaje humano en sentido general, desde muchos enfoques. Y no quiero despedir este vídeo sin lanzar un pequeño mensaje. Los investigadores tenemos que ser profesionales, pero tenemos que ser también personas, y tenemos que ser personas consecuentes con la situación que estamos viviendo. Esto quiere decir que
al menos desde mi punto de vista, debemos pelear por garantizar que las mujeres, vengan de donde vengan, sean de la clase social que sean, tengan el aspecto que tengan garantizado el acceso justo a la investigación. Y por ello creo que debemos luchar porque haya paridad. No debemos tolerar y debemos denunciar siempre cualquier tipo de conducta abusiva que veamos. Desde el momento en el que vemos una situación abusiva y no la denunciamos, nos estamos haciendo partícipes de ello. Y como profesionales y como personas que somos, siempre debemos reaccionar ante cualquier discriminación, ante cualquier abuso, ante cualquier injusticia que veamos, por sutil que sea. No debemos tolerar que esas cosas sucedan, tanto en nuestro entorno profesional como en nuestro entorno diario. Está en nuestra mano que esa situación no ocurra. Todos somos parte de esta sociedad y si tú no has vivido la discriminación, me alegro mucho por ti y espero que siga siendo así. Pero la realidad es que hay una brecha social, una brecha salarial, una brecha laboral y una brecha en todos los niveles de la sociedad. Y cambiar esa situación está en nuestras manos. Bueno, me he puesto un poco intenso, así que lo voy a dejar aquí por hoy. Me voy a ir a tomar una tila y me despido hasta el próximo vídeo. Espero que paséis un 8M muy reivindicativo y muy combativo, sobre todo, y que el año que viene lo vivamos todos juntos en la calle, como debe ser. Así que chao, chao y hasta el próximo vídeo.